Hola licenciada, buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando esté viendo esta grabación. Este es mi proyecto de ciclo. Estoy aquí para entrevistarle a mi papá, David Fernández Sandoval, que es un hombre que tiene muchas historias para contarnos y de muchos temas. Ya. Primero, hola, ¿todo bien? Sí, todo bien, tranquilo. Ya. Dime dos canciones para que estés sonando de fondo mientras se pasa tu entrevista. Dos ¿Qué canciones te gusta? nacionales, Lo que internacionales. quieras, que te guste. Mayormente escucho morenadas. ¿Ya? Te amaré por siempre, siempre te amaré, en las buenas y en las malas, como manda Dios. Ya, y otra más, que no sea nacional, que no se mueve nada. Música disco clásico. Clásico, cualquiera. Sí, cualquier. Deep in my heart there's a fire, a burning heart. Primero, contame, ¿cuál ha sido tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue en una empresa constructora sudamericana. Cuando salí del colegio me fui al cuartel, estuve 6 meses y cuando volví entré a trabajar a la empresa constructora sudamericana como encargado de almacenes. Hicimos 144 viviendas en Villadela y ahora ese barrio se llama Barrio Madrid. Ese fue mi primer trabajo, en sí serio, con planillas, con seguro y todo. ¿Qué has hecho con tu primer sueldo? Con mi primer sueldo fui, como la tradición dice, y no sé cómo será ahora, antes nos decían que nos compremos, lo primero fue a comprarme pan. Pan, porque dice que esa tradición de irse a comprar pan, que ese sueldo va a ser venturoso, creador y va a aumentar más la parte económica. Hablando de gustos, ¿cuáles son tus tres mayores gustos que tienes? Mis tres mayores gustos es, primero, estar en familia. Segundo gusto, el fútbol, el deporte, el fútbol. Y tercer gusto, escuchar música. Hablando de fútbol, ¿cuáles son tus tres equipos que ocupan un lugar en tu corazón? El primero, sin duda, es el Bolívar. El segundo, porque he vivido mucho tiempo también en esa ciudad, he estado y he pisado ese club, San José de Oruro. Internacionalmente me gusta el Real Madrid. Ya. Como hincha del Bolívar, ¿cuál ha sido tu primer recuerdo como hincha del Bolívar? Como hincha del Bolívar, mi primer recuerdo de haberlo visto jugar ya consciente que era el fútbol, verlo jugar a uno de los mejores 10 que llegó al Bolívar. Ha sido el señor, normalmente lo llamaban el zurdo López. Ya. ¿Cuáles son tus cuatro jugadores favoritos de toda la historia del Club Bolívar? En el Club Bolívar ha habido muchos grandes futbolistas de trayectoria internacional que llegaron y a nivel Bolivia también. En primer lugar, me gustaba cómo jugaba Julio César Valdivieso. En segundo lugar le puedo poner al Diablo Echeverri. En el arco podemos mencionar a Tomás Nkono, un camerunés que llegó después de un mundial a que haber jugado en España. Después, en cuarto lugar, lo podemos poner al zurdo Ángel López. Según lo que me has contado en Navidad, has tenido una pequeña etapa como futbolista. ¿Cómo ha sido esa etapa? Sí, ha sido una pequeña etapa de futbolista. De familia hemos sido grandes deportistas, entre primos,
entre hermanos, hemos sido grandes deportistas y entre ellos fui a parar a San José de Oruro, donde estuve casi 8 meses y de ahí tuve una gran lesión que nunca pude volver a jugar más. Me rompieron el tobillo y tendón de Aquiles, que es una de las lesiones más graves de un deportista que puede sufrir. Así, entonces me recuperé, gracias a Dios camino, pero siempre hay secuelas de la lesión que tengo hasta ahora. Ya. Como hincha del fútbol también debes ser hincha de la selección boliviana. ¿Cuál es para vos la mayor felicidad que tuvieron en la clasificación al Mundial del 93 o la Copa América que se jugó aquí, la final con Brasil? Las grandes satisfacciones en el fútbol y mediante nuestra selección boliviana ha sido en la clasificación al Mundial del 93, porque estaba en una época, en una edad donde hemos vivido y esa satisfacción grande de ir al Mundial unió mucho al país, en todos aspectos, económicos, políticos y deportivos. Nos unió a todo un país porque ha sido una satisfacción muy grande. Y después vino la Copa América 1997, donde jugamos la final acá en el estadio Hernando Siles contra Brasil, pero era un Brasil muy poderoso, donde estaban grandes estrellas como Roberto Carlos, Ronaldo, estaba Cafú, con los que te puedo mencionar más, algunos más conocidos, como Dudú, había un delantero que no jugó ese día mucho, era Romario, todavía estaba, Bebeto. Entonces eran grandes estrellas que vimos aquí en Bolivia. Nos ganaron, nunca me voy a olvidar, nos ganaron 3-1. Nos metieron Ronaldo y para Bolivia metió el gol Platini Sánchez. Hablando de sendas gran victorias en el fútbol boliviano, ¿cuál ha sido lo mejor que pudo hacer Bolívar llegar a la final de la Sudamericana o a la semifinal de la Copa Libertadores de 2014? Tú que lo has vivido los dos, ¿cuál piensas que ha sido cuál ha celebrado más o cuál ha sido lo más importante? ¿El 2004 o el 2014? Viendo en el deporte boliviano las grandes satisfacciones que muy pocas tenemos a lo largo de una gran historia, que yo me acuerde, ha sido cuando Bolívar llegó a la final de la Copa Sudamericana. Lamentablemente nos cambiaron, hubiéramos sido campeones si realmente respetaban las sedes que se iba a jugar, pero Argentina pesa mucho, entonces tuvimos que cambiaron las sedes, ¿no? Jugamos acá, ganamos 1-0 y jugamos después en la Bombonera con Boca Juniors y nos ganaron 2-0, pero
casi estuvimos a un paso ahí por un trayazo que dio el jugador Tufiño, que llegó al travesaño. Entraba esa pelota, nos ganaban 2-1 y Bolívar hubiera sido campeón. Pero así son cosas del deporte. Y el 2014, como nunca, Bolívar hizo vivir a un país mediante la Copa Libertadores, llegando a las semifinales. Locura, le digo, de locura el estadio Hernando Siles. Esto ya es histórico. Aquí juega la academia, se va a terminar. Bien, atención la pelota. Para el Orcho va a quedar abierto. Está llegando un hombre. Viene el plantel de Bolívar, ataca la academia. Puede ser pelear el remate al arco. Salió afuera. Y lo acabó el árbitro. Se terminó. Semifinales en la era moderna de la Copa Libertadores de América. Los dos eventos son grandes para mí, gran recuerdo mío y de muchos bolivaristas que existen en el país, pero para mí lo que más ha trascendido y lo he vivido mucho más cerca ha sido la Copa Sudamericana. Muy bien. Teniendo una familia prácticamente de hinchas del Bolívar, teniendo un suegro bolivarista, teniendo un cuñado bolivarista, teniendo hermanos bolivaristas, teniendo primos que incluso jugaron en la profesional del Bolívar, como fue Richard Cueto. ¿Qué se siente para vos que tu hijo, el único hijo varón que tienes, sea hincha del Tigre? Bueno, para mí significa mucho, ¿no? Porque él ha tomado una decisión que yo nunca he podido y nunca lo voy a hacer con mis hijos, de decirles que esto tienen que hacer. Ellos tienen la potestad de decidir de qué club pueden ser, de qué partido político pueden ser, entonces yo no los podría decir. Para mí, mi hijo Fabricio Fernández, si es stronguista y lo siente por ser stronguista, le deseo lo mejor, como un padre bolivarista que cuida también a sus hijos. Hablando de clásicos memorables, como yo te puedo decir que yo me acuerdo cuando les ganamos 2-0 la final del 24-12, pero para vos como hincha del Bolívar, dime dos clásicos que te acuerdes, uno que haya ganado el Bolívar que nunca te vas a olvidar y uno que hayan perdido y que nunca te vas a olvidar. Dos clásicos para recordar, uno con victoria y uno con derrota podría ser. La primero con derrota, ese que tú decías que el 24 de diciembre. Señoras y señores, en el corazón de la academia. Morales, fondo centro, va arriba Vargas. Martelli que gana en lo alto. Cabrera mete el balón al área. Lo terminó el árbitro. Se terminó. Ha ganado el campeonato el conjunto maldinegro. Ha ganado Díaz Strongest la final. El campeón del fútbol profesional boliviano. En la Copa Tío tiene un nombre. Es Díaz Strongest, señoras y señores. Que yo fui al clásico y también te felicité porque el Tigre nos ganó. Nos ganó 2-1 creo que era. No era 2-0, era 2-1. Pero cosas del fútbol, ¿no? Y para mencionar clásicos de grandes victorias, hay muchos. Pero nunca me voy a olvidar uno que Bolívar le ganó al Stronger. Ganó 4-3. Con grandes jugadas del Diablo Echeverri. Eso era más o menos el año 90. El año
99 al 2000, cuando Bolívar le ganó 4-3, pero el Tigre le estaba ganando 3-1. Y se volvió a suceder recientemente, antes que empiece esta pandemia, cuando Bolívar le ganó 5-4. Muy bien, hablando de leyendas del fútbol boliviano, sin contar equipo, ¿cuáles serían tus 3 mejores jugadores que han sido parte del fútbol boliviano? Sea extranjero o boliviano. Bueno, para mí, recordar a grandes jugadores que han venido a jugar a Bolivia, de extranjeros, te puedo mencionar del Tigre, por ejemplo, a Sergio Oscar Luna, del Bolívar al Zurdo López. Bolivianos hay varios, y a mí siempre me ha gustado cómo jugaba Vladimir Sola. Y para finalizar, dime 4 cosas que no te pueden faltar en el vida. Para mí, que no me pueden faltar es, en primer lugar, mi familia. En segundo lugar, la salud, para seguir luchando por mis hijos, por mi esposa. En tercer lugar, la bendición de la Virgencita de Copacabana y de Dios, y que vuelva el fútbol, que nunca nos falte el fútbol. Ahí termino mi entrevista, licenciada Laura, espero que os haya gustado y nos vemos pronto después de mucho.